bienvenidos a su podcast Vamos Pa' Eso. Hoy en este segundo capítulo, como todos nos lo pidieron, vamos a analizar el tema electoral de la mano de un invitado de tremendos quilates que ya lo conocerán a continuación. En todos los comentarios, por favor déjenlos acá, lo que les gustaría oír, lo que les gustaría cambiar y bueno, vamos para eso. Bueno, bienvenidos a este segundo capítulo de su podcast Vamos Pa' Eso. Nos pidieron en muchísimas formas, en todos los comentarios, en TikTok, en YouTube, que pudiéramos hablar de elecciones y hoy traemos a un invitado de la mayor cantidad de quilates como es Don Wally. Bienvenido, hermano. Gracias, José, por invitarme a tu programa, por el enorme esfuerzo económico para traerme. El álbum consta de 7 canciones. Es la verdad, y sáquelo de la papita, pero bueno, tenemos a este gran señor, hermano, bienvenido. Y la idea de todo esto es tal vez tratar de brindarles a la gente la posibilidad de que entiendan lo que puede llegar a ser la complejidad de las elecciones de una manera que pueda ser masticable y digerible dentro de este concepto, dentro de esta idea que es el derecho es para la gente. Así que bienvenido, este es su espacio y la idea también es mamar gallo un rato porque esto es lo que caracteriza a ese podcast. Y nada, bienvenido, hermano, bienvenido. Muchas gracias, man. Cuéntenos un poquito quién es Wally, cómo llega a ser una de las personas que está mejor posicionada con un criterio político bastante acertado. ¿Cuál fue el proceso para que alguien que le guste, que esté interesado en el tema de la política pueda recorrer sus pasos y llegar a poder decir que es una persona que es un influenciador dentro del mundo de la política? Bueno, yo creo que sobre todo es el paso de tratar de hacer algo que a uno le guste. Creo que eso es fundamental en la vida de cualquier persona para que las cosas salgan mejor y salgan a flote naturalmente. Desde que entré a la universidad, como bien lo decía Ernesto Macías, pues empezaron a adoctrinarme y me mamertizaron, que es algo que es verdad, que yo apoyo a Ernesto Macías en eso, y es que hay que acabar con esa cátedra de los profesores que mamertizan en las universidades públicas y en los colegios, y FECO eso, no mentiras. Pero entonces, a partir de esa mamertización, me empecé a preocupar por los temas de región. Yo soy de Boyacá, empecé a hacer como una serie de columnas en el departamento, que me las publicaron algunos medios regionales. Y paralelamente también estaba enriqueciendo una cuenta de Twitter en la cual expresaba mi opinión sobre temas políticos con un poco de sátira. Entonces esta cuenta empezó a tomar relevancia, a crecer, y a partir de eso ya más o menos en el año 2016, en una borrachera por consejo de unos amigos, decido abrir un canal de YouTube que tocara estos temas, y pues que afortunadamente ha salido muy bien. Se trató de llevar pues esos seguidores que alcancé a recoger de Twitter a la plataforma de YouTube, y ahí poco a poco pues fue creciendo, también con el apoyo de algunas personas que estaban metidas en el mundo político y que en algún momento vieron un video y les pareció chévere, y ahí pues el canal empezó a despegar y afortunadamente pues le fue bien. Entonces, a ver, hablemos un poquito de ese concepto de don Ernesto Macías. ¿Cuál es el proceso de mamertización que puede vivir una persona en una universidad, en un colegio, según él, pues? Pues eso es lo chistoso. De hecho, hay una entrevista con Robledo, creo que es con Eva Rodríguez, en donde hablan precisamente de por qué hay que cambiar a FECO y por qué ellos están adoctrinando a los estudiantes desde la educación pública. Y entonces el man dice como, no, yo vengo de un colegio público y mamertizan. Entonces Robledo le dice, pues sí, entonces ¿usted por qué es así? Si lo mamertizaron, ¿usted por qué es así? No, yo creo que es algo que a algunos les llama la atención, a otros no. Hay gente que, digamos que por una serie de experiencias y cosas que ha vivido en la vida, y también pues por un contexto de educación, se interesa un poco más por los temas sociales o por los temas que tienen que ver con las denuncias públicas a situaciones administrativas o políticas que uno ve rechazables. No todo el mundo le interesa, pues hay gente que sí ejerció la profesión y lo hizo muy bien, no como nosotros, que estamos en eso. No, mentira. Ay, yo sé que tú sí lo haces bien. Hay que cerrar el chusito, hay que cerrar el chuzo.
Ya vemos otros que no. Entonces, sí, eso es para todos los gustos. Yo creo que sí ya es, sí, cada persona, no creo que, realmente no es cierto, yo no creo que haya un adoctrinamiento en las universidades públicas, ni mucho menos. Pero claro, ahí hay experiencias más cercanas, esa multiplicidad pues de conocer a tantas personas de tantos lugares que creo que si es un aporte un poco más de la universidad pública, logra que uno conozca un poquito más las realidades y se interese un poco más por esos temas. Ok, entendido. Entonces, digamos que termina siendo como un argumento facilista y estigmatizador tratar de meter a todo el mundo de la universidad pública en el concepto de mamerto, tal vez. Sí, claro, es una vaina, una generalización que no, o sea, hay muchos compañeros que no, pues que ni por las ramas, compañeros que se lanzaron por el Centro Democrático y todo, o sea, ¿no? Entonces, ¿qué podría ser un mamerto en el país? Según Wally, ¿qué es ser mamerto? Había una teoría antigua sobre los mamertos y eran un grupo de personas que pasaban por las calles hace como unos 60 años y un grupo de personas que ya estaban haciendo parte del gobierno de esa época, pues decían que eran las personas que protestaban y los que lideraban esas, digamos que esos, ¿cómo se les dice? Grupos, Esos sindicatos o esos grupos de izquierda, por así decirlo, entonces se llaman Gilberto, Alberto, Roberto, entonces decían, ahí van los mamertos. Desde ahí nace el concepto que yo creo que hoy en día se utiliza, o como lo utiliza el uribismo, o como se utiliza normalmente, es toda persona que esté en contra de Uribe, es decir, la gente que también es tibia, es decir, los que votan por Fajardo, o por Alejandro Gallo. La gente que va por ese lado también es considerada mamerta por el simple hecho de no ser seguidora de la corriente filosófica, filántropa de Uribe. Entonces yo creo que es por ese lado. Mamerto es todo aquel que no sea uribista. Venga, querido Wally, pero una pregunta ahí. ¿Cuál es la ideología de Uribe? Porque es que, a ver, si uno se va a la estricta teoría política y uno empieza a pensar en los tiempos de la Revolución Francesa, los que estaban en pro de la monarquía, los que estaban en pro de la revolución, tratando de encasillarlos en izquierda y derecha, pero cuando uno ve, por ejemplo, que el gobierno de Duque tal vez fue el que tuvo una política social, al menos entre comillas, bastante ambiciosa, es muy difícil tratar de identificar o de catalogar o etiquetar las posiciones del Centro Democrático. ¿Usted qué opina de eso? Yo creo que no existe una ideología clara dentro del uribismo. Yo creo que más bien hay un principio que es la muerte. ¿Por qué? Porque es que el nacimiento del uribismo, el inicio, el génesis del uribismo tiene mucho que ver con lo que pasaba en esa época al utilizar el discurso de la guerra como un antónimo para poder solucionar esa clase de problemas que utilizó Álvaro Uribe en esa época. Entonces yo creo que siempre ha estado ligado al concepto de la muerte, al concepto, las FARC matan personas, secuestran personas, yo soy el antídoto, la enfermedad, yo soy la cura contra esa clase de grupos, pero no soy la cura tratando de llevar una estabilidad social al país para que estos grupos se acaben, tratando de llevar a cabo un proceso de paz para que estos grupos se acaben, sino echando bala. O sea, el discurso era claro y era vamos a darle bala a las FARC, no literalmente, pero pues se entendía que vamos a acabar con la guerrilla. Y así nace, ¿no? Entonces luego va transitando por otros pasos, va transitando por los falsos positivos, por una desmovilización falsa de los paramilitares, por distintas clases de acontecimientos, pues que siempre van llevando de lado ese arito, ese halo de la muerte, porque es necesario crear guerra para poder brindar seguridad, todo el tiempo yo les voy a dar seguridad, pero a la misma vez está causando, pues, finalmente es eso, el discurso de la muerte creo que fue muy exitoso, ya no les sirve tanto, pues, porque afortunadamente la resolución del conflicto con las FARC permitió, pues, quitar los árboles que nos dejaban ver el bosque de corrupción que existía en Colombia, entonces ya la guerra pasó a un segundo plano, ¿no? Entonces ya el discurso de, ay, vamos a brindarle seguridad, pues ya no cala tanto, aunque la inseguridad en Colombia sigue siendo gigante. El discurso que existía guerrerista, ¿cómo decirlo? Belicista, finalmente se va acabando. Y finalmente lo que queda de eso, al ver el resultado de las últimas elecciones precisamente, es que ya la gente no copia de esa clase de discurso, que es lo que yo creo que son los principios del uribismo, que tienen que ver con la muerte y con la guerra. Querido Wally, una pregunta, hermano. ¿Dejó de ser
el uribismo una fuerza relevante políticamente en Colombia de acuerdo a la composición del Congreso hoy? Yo siento que... Dejó de ser el protagonista principal, digámoslo en esos términos, porque antes no teníamos duda que el Centro Democrático, también con las mal logradas alianzas, con la poca gobernabilidad que tuvo Duque, que es una realidad, incluso creo yo por ser víctima de su propio partido, ¿cierto? Pero digamos que, bueno, se jugó una gobernabilidad increíble, objetando, por ejemplo, la ley estatutaria de la JEP, que sabía que la Corte Constitucional ya le había dicho que tenía que pasar, sí, ¿cierto? Y que era una realidad, además, porque tenían que hacerle un control automático a esa ley, ¿cierto? Pero incluso en esos momentos alcanzó a tener la gobernabilidad suficiente, al menos, para pasar, por ejemplo, una ley de presupuesto. Pero era porque tal vez la bancada más grande, asociada de pronto con el Partido Conservador, con el MIRA, ¿cierto? Terminan generándole algo de una posición fuerte, pero ya el Centro Democrático no es la principal fuerza en el Congreso. ¿Cree que ya dejó de ser el principal protagonista del mapa político, tal vez? Yo creo que el desgaste se ha visto, se ha reflejado no solamente en las encuestas, sino en el sentir de la gente, el sentir popular del año pasado, por ejemplo. Los resultados de las elecciones yo sé que dejaron muy decepcionado a Uribe porque precisamente hizo todo el pataleo del reconteo de votos, precisamente desconoce los resultados de las elecciones y es porque ya la gente no copia, como vuelvo y digo, no copia ese discurso de siempre, no copia del catrochavismo, que es que Colombia se va a volver como Venezuela, que es que Claudia López, que no sé qué, que Petro... Esa clase de discurso ya no, por ejemplo, Eva Rodríguez, que salía en una valla mostrando la mano, paremos a Petro, pues ya esas cosas ya no funcionan. El desgaste de Uribe también por todo lo que se ha conocido sobre él a través de la información que se ha dado en internet, a través de periodistas valiosísimos que lo han denunciado en diferentes ocasiones, pues ya precisamente los jóvenes también hacen gran parte de este cambio. ¿Usted cree que todo lo del marzo y todo el tema de descontento social que hubo en su momento el año pasado influyó en estas elecciones? Yo creo que sí, yo creo que... Era una apuesta importante, porque es que tal vez uno de los grandes retos que se trataban de ver ahorita era si realmente el estallido social que existió iba a ser determinante en las configuraciones del Congreso, ¿no? Además, lo que decías hace un momento, el mal gobierno, porque la gente confía, pone un candidato directo de Uribe, que es Iván Duque, después de haber pasado por la traición de Santos, pues eso es la esperanza, y pues resulta que el man les clava una reforma tributaria en la cual la gente ya empezó a sentir el estallido, no solo porque lo que dijera la gente sobre el paro, sino porque se siente en las calles, se siente en los supermercados de los barrios, se siente en las tiendas, se siente que las cosas están caras, se siente que hay inseguridad, se siente que hay una inflación altísima. Es decir, la gente está sintiéndolo en sus hogares y ya no es una cosa, un discurso, ya no es como, no, es que mire, es que Petro es la solución para todo, es que mire, no, Fajardo. No, realmente la gente se ha dado cuenta que este candidato falló, que fue puesto por Uribe, porque pues el duquismo para mí no existe. Eso fue un candidato puesto por Uribe, que perfectamente hubiese podido ser este celular, yo le decía en mi canal. Se pone este celular y Uribe le da los votos hace 4 años y queda presidente, ¿sí? Usted coge a cualquier persona a la calle, venga, quiere ser presidente, tranquilo que Uribe lo patrocina. Ya hoy en día no, precisamente porque la gente se siente engañada, se siente decepcionada de eso y pues se reflejó definitivamente en esas elecciones. Yo creo que, bueno, no sé, es una hipótesis mía. Petro logró hacer algo que no sucedía antes en el panorama político, era tener una izquierda medianamente unida. Porque uno veía, por ejemplo, hace 4 años una izquierda dividida de pronto hacia lo que era el polo democrático y lo que era la Colombia humana. Hoy está el pacto histórico que logró reunir a las principales votaciones y a las principales cabezas de la izquierda, porque en la lista estaba desde Gustavo Bolívar, Wilson Arias, ¿cierto? Aida Bella, personajes con tradición, con votación, pero ¿se superaron, se igualaron o no se llegaron a las expectativas según usted, estimado Wally? No, yo creo que sí fue sorpresa. Yo creo que realmente, a pesar de que era una apuesta muy grande, la situación del pacto histórico y el apoyo a Gustavo Petro y las alianzas que se hicieron, los sapos que hubo que tragar
Yo creo que a pesar de todo eso, fue sorpresa la altísima votación que tuvo el pacto, el reconteo, pues todos los votos que se recuperaron en el escrutinio. Sí, yo creo que esa unión de las fuerzas de izquierda fue muy valiosa y pues principalmente también la campaña que no se había hecho antes. En el movimiento de decentes, Petro, por ejemplo, nunca nombraba a la lista del Congreso. Esta vez se nombró muchísimo la lista. Contaba con personas muy valiosas, con otra gente que uno pues no le gustaba, pero pues bueno, la gente valiosa pesaba más. Y pues también sacar a flote pues un movimiento progresista distinto, finalmente pues sí tuvo un ganador que fue esa lista. Ok, sí, no, de acuerdo. Yo creo que a diferencia de hace 4 años, a diferencia de hace 8 años, no había una izquierda unida como la hay hoy. Que además es muy difícil unirla. Sí, que, sí, sí. que es que lo que pasa es que la gente dice, pero ¿por qué la izquierda se pelean las peleas más atómicas? Porque todo el tiempo hay... Pues es precisamente porque la gente que está a esta ala de la centroizquierda, de la izquierda, pues no come entero. Nosotros no somos un comité de aplausos como el juridismo y cualquier decisión la pensamos y la rechazamos o la aprobamos, pero la discutimos. Es decir, acá no se trata de, no, pusieron a Duque, bravo. No, pues aquí hay unas discusiones desde cualquier lado y por eso mismo es tan difícil hacer un grupo de izquierda porque siempre van a existir las discusiones. Lo importante es que las discusiones pues se den en el respeto y creo que finalmente eso fue lo que más o menos pasó porque tampoco fue perfecto, más o menos. ¿Qué tal fácil fue entrar a tolerar o a identificar o cómo, de pronto dentro de lo que usted conoce, tratar de saber cómo pueden tolerar a una persona como Alfredo Sade? Una persona que en mi criterio, yo la verdad me considero una persona muy liberal y considero que independientemente que en Colombia, por ejemplo, sea un país de, ¿qué podemos decir? Más 90-80% católica, apostólica, romana, que es un país de verdad pues con una influencia religiosa importante y que uno la tiene que reconocer y que tal vez ha sido el nicho que ha encontrado los partidos cristianos para crecer. ¿Cómo uno puede tratar de explicar, tal vez, y en mi criterio, que era una de las características más importantes de Petro, que era una persona que era estricta en ciertas posiciones ideológicas y de derechos civiles? ¿Cómo tratar de conciliar eso con una persona que tiene una visión de penalización del aborto como Sade, una visión en la que no existe una total autodeterminación de la mujer de su cuerpo, que no aprueba directamente temas de adopción homosexual, de padres homosexuales? Ese reto o cómo tratar de equilibrar el discurso ahí, igual. Yo creo que tiene mucho que ver con la estrategia política también. Claramente lo que se ha dicho dentro de los lineamientos del pacto histórico ha sido que es un movimiento el cual está dispuesto a recibir a las personas, sean de la ideología que sean, si tienen... pero pues, existe, perdón, lo interrumpo, hermano, pero... ¿Y dónde queda esa reconciliación? Porque yo entiendo el discurso de Petro y por eso le abrió la puerta a muchas personas, pero ¿qué pasa con ese purismo petrista, por así decirlo? Esas personas que tienen unas convicciones claras, que no las piensan transigir dentro del debate político por ser puntos inamovibles, líneas rojas que no se pueden mover. Digamos, a Petro le llovió muchísimas críticas por el tema de la política de aborto cero, por el concepto, por el enfoque, ¿cierto? ¿Cómo es posible tratar de conciliar un partido y unos ideales y unas personas que han sido muy estrictas y también muy difíciles en el juzgamiento, cuando en el opositor hay unas variaciones de principios y políticas importantes? Pues lo que yo creo es que precisamente esas líneas rojas de lo que tú dices, este petrismo duro pues que existe, se dieron en las votaciones. Alfredo Sade pues sacó una votación ínfima, ni cerca a poder haber sido pues el candidato del pacto histórico. Yo creo que se dan desde ahí. Lo que pasa es que se recogen más sectores, precisamente lo que yo creo que es una estrategia política. Muchos no estuvimos de acuerdo, que eso es, como yo lo digo, los sapos que uno se ha tenido que tragar con la entrada de él, pero uno entiende que también hay multiplicidad de votos en las iglesias cristianas. Eso no se puede negar. Es que en Colombia, ¿cuántas veces nos han puesto candidatos precisamente por las iglesias cristianas?
Entonces yo lo veo más como un factor de estrategia, más las discusiones se dieron, las líneas rojas las pusieron los mismos petristas o las mismas personas que votaron el pacto y pues le dieron esa votación tan baja a Alfredo Sáez. Si las cosas hubieran sido distintas, pues el man, no sé, hubiera tenido otra votación o otro tipo de resultado. Y más allá de eso, también he escuchado la postura del pacto y de Petro sobre el aborto y realmente no va muy al tope o no a la misma dimensión que como la plantea pues Alfredo sabe que pues, está completamente en contra, es otra cosa. Ok. A mí me encantaría saber, querido Wally, tú ya has tenido la oportunidad obviamente creciste y naciste desde Boyacá, pero llevas un tiempo ya acá en Bogotá y llevas siendo un tiempo obviamente siendo puedo decir un analista político. ¿Tú cómo te autoconcibes en el escenario? Un influenciador político, porque usas redes sociales, eres una persona con una visión determinada, crítico, ¿cierto? Que tiene, y que no ha tenido temor por tomar unos puntos políticos a defender, porque mucha gente acá también le tiene miedo a tomar esos lados. ¿Cómo es la visión de alguien que viene desde Boyacá, es decir, pues con respeto a la provincia, ¿cierto? ¿Y cómo crees que has podido aterrizar eso acá en Bogotá desde una visión completamente capitalista? Porque capitalista desde el punto de vista geopolítico, que todo gira alrededor de Bogotá y que realmente el hecho de estar en una región incluso medianamente cercana, pero no tiene el mismo peso político. ¿Cómo ves ese asunto? Pues Boyacá es una tierra que se ha visto permeada también por las prácticas clientelistas. Lastimosamente la gente si no tiene un padrino político en Boyacá muchas veces no consigue trabajo. Acá lo que se ve es que hay muchísimos más lugares en los cuales pues se puede transitar a través de lo que tiene que ver por ejemplo con el empleo o con las prácticas políticas. Es muy distinto la política como se da en provincia, como se da en los pueblos, a como se da en Bogotá, que ya las prácticas electorales tradicionales pues no digo que estén acabadas, pero no existen tanto. ¿Sí? Por eso a mí me da un poquito de piedra la crítica que hacía Daniel Samper sobre el trino de Petro, que decía, si les van a ofrecer plata por el voto, recíbanla, pero voten por Petro. ¿Sí? Que Daniel Samper decía, eso es llamar a un delito, no sé qué. Bueno, yo la verdad no estoy de acuerdo. Es que lo que pasa es que Daniel Samper, que viene de una situación acomodada, no sabe lo que son 100.000 pesos por una persona en la costa, en un barrio súper pobre de cualquier lugar. Entonces, no, pues para él es muy fácil decirle no a 100.000 pesos. ¿Sí? Pero me parece que también es un desconocimiento que viene de esas burbujitas en las que viven muchas personas, que eso es lo que yo he sentido en lo que tú dices respecto a Bogotá, por ejemplo. Yo he sentido, por ejemplo, que Alejandro Gaviria no sabe que es una tienda, ¿sí? Cosas por el estilo. ¿Qué frego a Gaviria? Yo voté por Gaviria. Y me sentí, y nunca me había sentido en el concepto de ser un chapillorker, de creer que tengo, puta, una superioridad moral nunca me he visto de esa manera. La verdad, si te soy sincero, yo me leí 5 libros que tiene él, que son muy cortos, muy digeribles, me leí 4 y me gustó cómo piensa. Es un tipo liberal, es un tipo agnóstico, es un tipo que bueno, en los temas económicos no estaba tan de acuerdo. Pero es una persona que le hubiera dado un aire fresco, aunque absolutamente desconectado de la realidad política del país, que es lo que tú dices, que es precisamente tratar de aterrizar. Yo le di palo a Petro por el tema del eso, porque bueno, es mi visión de penalista, ¿cierto? Sí. Pero eso que te digo de que Gaviria termina siendo un chapillorker, como lo dicen, y termina también siendo muy conectado al hecho de la desconexión política de cómo funciona la realidad política fuera de Bogotá. Porque es que ya incluso en Medellín, en Cali, en Barranquilla es absolutamente distinta. Pues qué decir de la costa, que siempre ha funcionado con maquinarias. Pero a Gaviria le costó la desconexión política del conocimiento de cómo funciona en verdad, no desde una visión romántica, la política en Colombia. Pues yo creo que tiene que ver con el nicho, porque como tú lo dices, Chapillorker, pues realmente los votos de Gaviria eran en su mayoría pues académicos, que pues es muy válido la postura académica de Alejandro Gaviria,
eran votos precisamente de Chapo y Yorker y de muy pocas personas que lo reconocían alrededor del país, que esa fue la cuestión. Yo creo que también la marca de Alejandro Gaviria, haber sido un ministro de Santos y de no tener como esa cercanía con la gente, a pesar de la asesoría política, pues tampoco logró como ese carisma que hace falta también como un proyecto de propaganda o de marketing político. Entonces yo creo que esos son los factores que afectaron. A lo último, esas medidas desesperadas de hacer reuniones gigantes con el exgobernador de Cundinamarca, con esas alianzas ahí medio dudosas, pues también terminan diciendo, pues bueno, este man quién es, no, cuál es la conexión real que existe con las problemáticas del país. Esas alianzas dudosas que tú mencionas, por ejemplo, ¿cómo se pueden equiparar con el apoyo o con los acercamientos que tuvo Petro con Luis Pérez en Antioquia? No, rechazable el apoyo o buscar esas alianzas. Yo, por ejemplo, he sido de la postura del rechazo contra el cacicazgo de César Gaviria desde que empezaron a hacer esos acercamientos. Pero pues una cosa es eso, entonces hay que ir viendo cuáles son las alianzas que terminan haciendo parte de qué clase de proyecto y cuáles no. Pero ¿cuál termina siendo la fundamentación del rechazo? Porque tú me dices a mí, listo, nosotros tenemos que entender cómo funciona la política, no solamente fuera de Bogotá, aunque eso termina siendo una relación puramente rola de política. Porque si sentarse en el apartamento del huevón del Gaviria y verle el busto de Luis Carlos Galán y quién sabe quién, y ya, o sea, esa es la realidad. ¿Listo? Eso es entrar dentro de un dinamismo político que en cierto punto no termina siendo reprochable. El punto es hasta qué punto voy a ceder yo en mis convicciones o en los principios que yo tengo para llegar a eso. Y ahí también te meto con el tema de lo que pasó con Francia Márquez y la ruptura. En tu criterio, ¿quién es Francia Márquez? ¿Quién es esta persona que acaba de ser elegida la vicepresidenta de la Unión de la Izquierda? Yo creo que Francia Márquez es la representación de muchos colombianos, es pobre, es afro, bueno, que viene de la pobreza, que viene del conocimiento de las regiones, que es afro, que ha sido una líder social en lo que ha podido defender su tierra, es decir, representaba muchísimo esa parte de la Colombia olvidada. Precisamente me parece muy chévere el tema de los nadies, porque ese eslogan representa sinceramente a muchas personas que se han visto pues olvidadas por no hacer parte pues del clan político, del jefe político, del cacique político de la zona. Entonces creo que esa es la representación que da Francia, una mujer berraca que ha salido adelante a partir de sus luchas sociales, ambientales, que se la ha ganado para estar ahí, pero que no la ha tenido fácil. Y precisamente yo creo que esa es la representación también de esa Colombia olvidada. Y empieza como a surgir, por ejemplo, con los comentarios de la periodista Paola Ochoa, empieza a una cantidad de personas que tienen voz a verse contrastadas o a verse retadas por una realidad que de pronto las confronta, ¿no? Y es que es una mujer de raza negra, es una mujer que viene con un discurso de una reivindicación de ciertas de situaciones, de clases oprimidas, y pues creo que Paola Ochoa, bueno, yo no creo que cometa una imprudencia. Ella no es imprudente, ella es una persona que piensa realmente lo que dice, sí, ¿cierto? Entonces sale hoy a decir que Fico Gutiérrez no puede escoger cualquier otro una vicepresidenta, porque cualquiera que se le ponga al lado de Francia iba a aparecer estrato 6. A mí no me parece que eso sea un comentario de una imprudencia, una estupidez. Eso es absolutamente rechazable. O sea, esa señora debería mañana mismo ser despedida de ese medio y no volver a ser aceptada en ningún medio de comunicación. O sea, es completamente rechazable lo que hace. Creo que es una incitación, de verdad, es una incitación. Eso tenemos que aplaudirlo, independientemente de la forma de ver las cosas. Es un comentario clasista y racista que, insisto, no viene de una estupidez, de un momento ligero. No. Porque, pues bueno, sabemos que Paola Ochoa, lastimosamente, es el dilema de la tolerancia, ¿no? Sí. Es, a ver, uno llega a un momento después de la posguerra y empieza a preguntarse, ¿qué tenemos que tolerar? ¿Hasta qué punto tenemos que tolerar?
porque obviamente bajo el discurso de la tolerancia se justificaron nazis y soviéticos también. ¿Listo? ¿Tenemos que tolerar al intolerante? No. No, hasta ahí llega ¿Tenemos que tolerar a una persona que abiertamente habla de comentarios racistas, de comentarios clasistas? Naturalmente no. Y tiene que merecer un rechazo social, ese tipo de cosas. Exactamente, yo estoy muy en contra de las declaraciones de ella y de verdad siento que es un daño lo que hace estando esta señora en un medio de comunicación. No, es una locura. Terrible, además es eso, es la incomodidad que le provoca a ciertas personas la llegada de Francia Márquez, es una cosa... Pero querido Wally, mire, acá hay algo que tenemos que hablar porque pues en estos tiempos de corrección política hay que meterle un poquito de incorrección al asunto. A ver, y puede que suene demasiado meticuloso, pero empieza a correr de pronto la idea de que no se va a poder criticar a Francia. Porque si yo le soy sincero en este momento, yo lo que le he escuchado a Francia son discursos que en mi criterio no tienen mucha profundidad, tienen reivindicación de unas causas comunes que en Colombia terminan siendo algo completamente valioso porque nadie habla de los afros, porque nadie trata de hablar de la exclusión, del hecho de ser mujer, ¿cierto? De tratar de llegar a ese punto, a ese momento, de tener incluso una votación, unas consultas más alta que la del mismo Sergio Fajardo. Sí. Pero, ¿cómo enfocar de pronto desde un ejercicio objetivo una crítica constructiva o una crítica, por ejemplo, si yo la trato de catalogar dentro de un discurso sin profundidad? Es que yo creo que el ejercicio se tiene que dar precisamente en el poder. Claramente no ha sido completamente escuchada porque los debates vienen hasta ahora. No sé si, por ejemplo, hace poquito hubo un debate vicepresidencial que no fue nadie. Entonces, jodía la vuelta. Finalmente, lo que vuelvo y digo, o sea, eso también hace parte de una estrategia política, claramente. Pero, ¿cómo se le puede criticar a Francia como se le tiene que criticar a cualquier político? Desde la corrupción, desde los actos que él haga mal, siendo un funcionario público, más no por lugares de raza, por lugares de clase, por lugares que no tienen absolutamente nada que ver con la política. Yo creo que ese es el lugar al que se le puede ir, es precisamente, Francia hace un acto de corrupción, si se pone a vender unas playas en Providencia, o si se pone a llevar al hermano a Panaca y al hermano por todo el mundo, pues hombre, ahí sí, y no se nos puede poner brava, pero pues ahí a discursos de clase y eso, pues no. Ay, fue madre. Yo le hice una entrevista a ella diciendo que se iba a llevar a los familiares a celebrar cumpleaños en Panaca. Menos mal dijo que no. Pues puta, nos toca ahí cortar de una, ¿no? Oiga, viejo Wally, pero desde su perspectiva, desde su experiencia, desde su criterio, ¿cuáles pueden llegar a ser los defectos de Gustavo Petro? No, un montón. O sea, yo creo que... Si usted se sentara con él y dijera, venga, Petro, no sea huevo. La está cagando, marica. Una crítica que yo le hacía mucho hace como 1 año y medio era que soltara esa cuenta de Twitter porque a veces salía con unas maricadas que yo decía, uy, no puede ser. Y finalmente lo hizo. Creo que si no lo hizo, al menos le bajó a revisar el tweet antes de escribirlo, a ver cómo... Porque, ¿verdad? Por ejemplo, cuando salió el man el actor porno, y que él dijo que era un candidato de un concurso de matemáticas. Sí, le ha caído todas con Jordi. Pues uno ve eso y dice, pues marica, ¿hasta dónde llega la inteligencia que creemos que Petro tiene, no? Entonces, claro, hay un montón de cosas. ¿No tiene un grupo de asesores o alguien que le diga... eso era lo que yo me preguntaba. Que no pensara en eso era lo que yo me preguntaba. Y eso creo que es un cambio entre lo que tiene que ver con las elecciones anteriores de Petro, alcaldía, presidencia 1, y las de ahorita, porque ahorita está acompañado de un grupo más grande de personas que están alrededor de él. Es decir, es cierto que Petro llegó a la alcaldía de Bogotá a improvisar, porque, por ejemplo, el ejercicio de nombrar a los secretarios de esa alcaldía fue demorado. Yo creo que hoy en día ya las cosas están un poco más pensadas, incluso desde la misma estrategia se puede ver cómo hay una organización. Yo hace poquito vi la reunión de los testigos electorales. Yo decía, marica, hace 4 años, ¿cuál reunión de testigos electorales? Eso era un desorden total. Y yo creo que esas falencias las ha ido corrigiendo y obviamente tiene tiene sus egos, tiene sus problemas. Yo creo que como cualquier ser humano y pues cualquier político, pero pues esperemos que no sean tan graves como los pueden hacer otros. El tema de Petro, más allá de Petro,
porque pues yo tengo muchísimas diferencias con él y si quiero ahorita las hablamos. Pero puede de pronto traducirse o ilustrarse en que pues el uribismo, mal o bien, con Santos, igual después de que se volteó todo el cuento, lleva que 20, 24 años gobernando. Puede ser también ya el desgaste de una idea, por ejemplo, que yo critico abiertamente, pues el dejar de reconocer que la guerra contra las drogas es un asunto absolutamente fracasado. Y también el hecho de tratar de mantener unas ideas medianamente conservadoras, por ejemplo, en temas de derechos civiles, que la sociedad ya puede estar pidiendo un cambio. ¿Usted cómo ve eso, viejo Wally? Sí, yo lo que venía diciendo ahorita, existe un desgaste dentro del uribismo, dentro del mismo Álvaro Uribe. Estas ideas pues ya van cambiando, la generación va cambiando, ya se entiende que el problema de las drogas no es como lo estaban pintando, sino que puede existir una legalización, una regularización. Entonces la corte aprueba el aborto por cierto tiempo. Es decir, las mismas dinámicas del tiempo y el trasegar pues, de estas nuevas generaciones van cambiando precisamente las maneras de hacer política. Porque es que este debate como el de la eutanasia lo que hacen es archivarlos. Pero dar la discusión en 4 debates de un proyecto de ley, bueno, si se aprobara o no, sobre la necesidad de regular el tema de la eutanasia, sobre necesidad de replantear el tema de las drogas, no lo dan. Y esa termina siendo la justificación por la cual la Corte Constitucional llega y le dice, como a mierda, llevamos 20 años desde la sentencia del año 2003 diciéndoles que ustedes tienen que establecer una regulación para el tema del aborto, no lo hicieron. Y es el mismo tema de la eutanasia que ya acabas un poquito más. Sí, y por eso mismo es que estos sectores de derecha pues quieren acabar las cortes. Sí. Porque, claro, existen otro tipo de dinámicas que a ellos les ha afectado. Bien vemos el caso, por ejemplo, de Uribe siendo pues investigado por la Corte Suprema de Justicia, o en estos casos en que las dinámicas progresistas también entran a jugar un rol por la Corte Constitucional para precisamente aprobar sobre temas que debían ser responsabilidad de legalización en el Congreso. Eso es sin duda otro de los puntos por los cuales también el uribismo ha ido pues perdiendo ese nivel de aprobación que tenía. ¿Uribe fue necesario en el año 2002, Wally? Yo creo que veníamos del proceso de paz, veníamos obviamente del boom de narcotráfico, del que creíamos era el peor presidente de Colombia hasta ese momento. Samper y Gaviria fueron terribles, y Samper con grabaciones concretas, con acusaciones de corredor, y que fue el contador de los Rodríguez, de todo de gran parte del cartel de Cali. Un Gaviria que se subió bajo las banderas de Galán y que en mi criterio fue una persona que no tuvo criterio para manejar los narcotraficantes. Y llegamos en un momento en el que pues las FARC tenían un posicionamiento bastante importante en el país. Es más fácil siempre ser historiador que profeta, esa es la realidad. Claro. Pero en ese año, en el año 2002, una persona que se enfrentó en su momento a un Serpa que estaba muy fuerte, ¿era necesario? ¿Fue necesario en su momento? ¿Usted qué opina, viejo Wally? No, yo nunca voy a considerar que Álvaro Uribe fue necesario. Yo creo que eran unas dinámicas que existían en ese momento para justificar cómo acabar una guerra que, si no se había podido transar por la paz, se tenía que ir por la vía de la violencia. Entonces Uribe se aprovechó de ese discurso, los recientes atentados del 11 de septiembre, para ejercer el discurso terrorista, y finalmente a partir de ese discurso de guerra y odio que finalmente logra llegar a la Casa de Nariño, pues también obviamente montado después de unos gobiernos terribles. Después que salir después de Pastrana es como debió ser un bálsamo. No, pero a él lo único que le terminó de montar fue el apoyo del Plan Colombia cuando empezó a fracasar todo este tema, y a él le dicen que lo único que pudo hacer fue modernizar Fuerzas Armadas, pero el resto fue un absoluto fracaso. El hecho de que un grupo como las FARC, que ya eran terroristas en su momento y que ya eran narcotraficantes, o sea, igual hoy todas las bandas criminales, todos son una cantidad de traquetos que lo único que quieren hacer es billete ganándose toda la plata de comercio. Es verdad, droga, sí. ¿cierto? Pero
Pastrana fue un fiasco, y Samper fue un fiasco, y Gaviria también fue un fiasco, sin duda alguna. ¿Cómo va a ser posible que el principal criminal del país lo siente a él y le mame gallo y le haga crear su propia cárcel, y cuando le vienen a agarrar se le salió por la puerta atrás la cárcel? Una vergüenza. Sí, es una absoluta vergüenza. Terrible. Que se lo tome y absolutamente todo, pero bueno. Viejo Wally. Terrible, pero no sabíamos que venía Duque. ¿Cuál es? pero venga. Hagamos un ejercicio, así sea jodido. Yo puedo decirle, al menos en mi criterio, un par de cosas que hizo Duque bien. Yo creo que ningún gobernante estaba preparado para enfrentarse al tema del COVID, que fue una cosa loca. Y el malo bien hizo un buen plan nacional de vacunación. La economía en muchísimos otros países se fue para el... Él, en medio de todo, trató de mantener algunas cosas estables y no nos fuimos para el Averno tampoco. Creo que esas son las dos cosas buenas. Es la realidad. Es la realidad. Son medio cuestionables ahí. Porque el tema diplomático con Venezuela fue un absoluto fracaso. No, las relaciones internacionales que fueron Pacho Santos también. Fueron un absoluto fracaso. El tema del aislamiento diplomático. Ahorita obviamente Biden está tratando de hablar con Venezuela porque pues se le corta todo el tema del gas, de gasolina, de petróleo ruso. Y entonces ahí se le empieza a hacer un poquito agua al asunto y vamos a ver qué política tiene el otro presidente. Pero bueno. Me estoy acordando que Duque, cuando sacó lo de cerco diplomático, que dijo que Maduro tenía las horas contadas. Hay una página de internet que muestra horas desde que Duque dijo que le faltaba a Maduro. Eso está bueno, no jodas. Maduro tiene las horas contadas, van 27.500. Ahí está el cerco diplomático. Ahí está el cerco diplomático. Yo creo que de pronto, para hacer un pequeñísimo balance, yo creo que Duque fue presa de su propio partido, de tendencias que iban mucho más a la radicalidad. Pues entiéndase Fernando Londoño, entiéndase María Fernanda Cabal, personas que incluso llegaron a ser determinantes en un momento que a mí me pareció crítico, que fue la objeción de la ley estatutaria, donde perdió muchísima gobernabilidad Duque, pero creo que terminó siendo presa de eso. Lastimosamente veo que fue una persona que le faltó criterio y carácter en algunas decisiones, independientemente de la posición que pudiera tener en ciertos puntos. Entonces, y creo que se enamoró también, y muy relacionado con lo que hablábamos, que no entendían de pronto, en medio de una inocencia, cómo funcionaba políticamente el país. Entonces mandaban una ministra de Justicia como Gloria Barrero, la primera que él tuvo, que era la directora creo que era la Corporación Excelencia de la Justicia, y se la devoraron políticamente en el Congreso con la primera reforma a la justicia. Y si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de los escándalos del gobierno Duque vienen de ministros, independientemente de la posición que uno tenga. ¿Qué pasó con la reforma tributaria de Carrasquilla? Pues, ¿qué pasó con Karen Abuiné? Y seguimos, y la gran mayoría fueron por sus propios ministros, ¿no? Eso es elegir mal. ¿En qué falló eso, Duque? Yo creo que él al comienzo estableció como una práctica de tratar de no ser mermelada, que es precisamente ese desconocimiento de cómo funciona el establecimiento desde la derecha para poder tener gobernabilidad. Entonces, al quitarle esos beneficios a los congresistas que ya están acostumbrados desde el gobierno Santos y desde mucho antes, pues obviamente los proyectos se caían. Al final la mermelada resultó siendo algo que era la repartija que se había hecho con los partidos para ciertos cargos burocráticos, háblese de contralorías, háblese de ministerios, háblese de procuraduría, etcétera, etcétera. Es decir, al final de cuentas, esos arreglos que él sintió que le estaban haciendo bien al país, que yo tampoco siento que a Duque se le tenga que tener como una persona inocente, sino que al contrario, o sea, como lo pasa de esta semana, que es que un año de aprendizaje, no, pues, hay muchas cosas, la mayoría pues que él obviamente hizo a propósito y que hizo mal, pero claro, fue un montón de errores a la hora de poner gente a manejar este país. Bueno,
Ahora pasemos a un tema más particular. Miguel Polo Polo, hermano. El tema de... ¿Qué pienso yo de Miguel Polo Polo? No. Déjenme decirles porque lo quiero estructurar muy bien. Yo veo una persona que lastimosamente ha caído en la dinámica que está este país, y es una dinámica de polarización. ¿Listo? Y que lastimosamente ha llevado su polarización al extremo, incluso al sectarismo. ¿Listo? Es una persona que perdió un poco la sensatez en el ejercicio de la política, para ponerlo en palabras. En palabras lindas. En palabras pero más allá, obviamente, porque yo conozco pues, y sigo a Wally en redes, más allá de las posiciones críticas y muy duras con Polo Polo, ¿puede una persona de raza negra en Colombia ser de derecha? Porque es que las principales críticas, querido Wally, que le dicen es: usted está desconectado con su historia, la derecha históricamente ha sido la que ha oprimido las negritudes, aunque volvemos a entrar en la discusión inicial de qué es derecha. ¿Cierto? Entonces, los poderes hegemónicos, liberales, conservadores, en fin. Pero hoy, en el siglo XXI, en un país como Colombia, donde no está claramente determinado qué es ser derecha e izquierda, porque no está asociado de pronto a comunismo, esa es la regla general. ¿Puede ser un negro de derecha en Colombia? Y yo sé que en Colombia hay racismo. Yo realmente considero, tengo amigos a los que les digo mi negro, mi negrito, en fin. Sí. ¿Un negro puede ser derecha, Wally, en Colombia? ¿Puede defender las políticas de Álvaro Uribe? ¿Puede defender, entonces, lo que tú dices, la política de pronto más de la opresión militar, del castigo militar, de la presencia militar, del orden sobre la libertad, tal vez? De pronto que ahí podríamos tener una identificación de conceptos un poco más clara. ¿Puede serlo? Yo digo que sí. Yo digo que no hay ningún problema. El tema con él es que entró en unos discursos y en unas prácticas que ya rayan a la práctica pues de la violencia en la opinión. Es decir, ya entra... O sea, la principal crítica de Wally contra Polo Polo es que usted es una persona violenta al momento de opinar. No tanto, digamos que tiene que ver un poco, pero es sobre todo ser mala persona. O sea, por ejemplo, lo que hace en el sí, o sea, es que hay maneras de hacer la política, y hay muchas personas de derecha que, a pesar de estar en la derecha, pues no sé, yo siento que no pasan como ese límite de atacar, por ejemplo, a la persona, como lo hace Polo Polo con una amiga mía que es Lalis, atacarla por su físico, atacar de cierta manera lugares en los que uno no lo atacaría a él, ¿sí? Hay mucha gente que yo no lo comparto, pero o sea, es caer en esa clase de cosas lo que vuelve irracional su discurso, y lo que lo vuelve también una persona detestable. Es decir, que uno dice, hombre, ¿en serio queremos que una persona así haga parte de los que van a dirigir el país, aparte de los padres de la patria, como decían pues nuestros papás? O sea, a mí me parece que el ejercicio político no puede limitarse a eso, y no puede tener, como tú decías, pues unos discursos también tan planos, y pues de insulto, que pasa por la humillación, que pasa incluso a veces por el fascismo, ya de tener ciertas actitudes frente a los contrincantes políticos. Eso es lo que a mí me parece que está... Es decir, Polo Polo es una mala persona, y ya. Aparte de ser de derecha, de izquierda, se puede ser mala persona. ¿Qué es ser fascista? Bueno, ser fascista es tener prácticas que atentan contra los derechos humanos, que van en contra de las reivindicaciones sociales, que van en contra de la defensa del medio ambiente, de una manera vehemente. Es decir, la explotación sobrecapitalista, los insultos a ciertas razas, a ciertos géneros, a ciertas condiciones sociales, de manera vehemente, pues ya hasta el punto de decir, ¿saben? Parecía, por ejemplo, la celebración de Mafe Cabal con Polo, pues ahora sí vamos a acabar a la izquierda y nosotros somos... O
sea, no, o sea, es que son ya otra clase de argumentos que no son, para mí no son. Se podría decir y lo podríamos tratar como de engrupar a una intolerancia a la diferencia. De pronto, obviamente uno sabe que presupuestos del fascismo están relacionados no ver al sujeto, a la persona, como el punto fundante del Estado, sino como un medio, un fin, ¿cierto? ¿Hasta qué punto hay fascismo en el petrismo? Bajo esa noción que acabamos de construir de pronto de esa manera tan facilista. Yo creo que dentro del pacto hay muchísima defensa de los derechos humanos y mucha gente que en serio se ha dado la pela por hacer liderazgos sociales muy válidos. Pero es difícil. Tocará analizarlo desde una perspectiva crítica, que le dijeran a Welly, mire, necesitamos hacer un acto de contrición si se llegase a hacer para determinar qué personas dentro de este partido no son tolerantes a los que piensan distinto y que están dentro de un escenario de una unificación conceptual, ideológica. ¿Eso cabría ya? Yo estoy seguro que sí, porque lo que decía hace un rato es, acá se es crítico y se debate y se pone en tela de juicio casi todas las decisiones. Entonces, en dado caso, estoy seguro que también se plantearían líneas rojas respecto a esos temas. ¿Qué mensaje podría enviarle Wally de pronto a ese sector del petrismo que es el petrismo radical, ¿cierto? Que ha caído en la misma dinámica de la polarización de los uribistas más radicales? ¿Cómo poder sacarlos de un colectivismo y tratar de demostrarles que de pronto, independientemente de la forma que ellos tengan de pensar, pero entregarles un individualismo y decir, oiga, venga, no necesitamos satanizar, ni castigar, ni insultar, ni perseguir al que piensa distinto? ¿Cómo llegarle a ellos de pronto para tratar de generar una sociedad que no esté tan polarizada ante la eventual y la gran posibilidad que existe que el petrismo llegue al poder? Yo creo que eso se tiene que dar precisamente con el ejemplo. Lo que ha pasado con el petrismo radical, que es que el petrismo radical no existe. Sí existe. Sí hay gente que es muy paila ahí, que ya pasa a otros niveles de defensa, pues como si fuera un equipo de fútbol. Entonces, yo creo que se ha dado con el ejemplo del líder, ¿no? Del supremo líder, que, por ejemplo, cuando arrancan las manifestaciones dicen, muchachos, salgan a marchar, pero sin violencia, ¿no? Esa clase de cosas. Acá somos bienvenidos todos, no sé qué. Es decir, a mí me parece que hay que arrancar precisamente por los discursos de Petro, y me parece que él lo ha hecho muy bien en estos últimos, pues, en su campaña, en el que ha tratado de bajar a ese discurso de el que no esté conmigo está contra mí, y yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿sí? Más allá de decirle a la gente, oiga, no se... No trata así a los tibios de mierda, güey. No, mentira. Ya vamos para eso. Sí, yo soy el director de las bodegas. Me parece muy válido que al menos ya, pues, Petro haya iniciado con eso y lo ha hecho, a mí me parece que lo ha hecho bien. Y pues que dentro de las personas que están liderazgo, precisamente todo lo que tiene con el pacto, pues den el ejemplo. Y no se insulta, al contrario, me parece que hasta ahí es válido para empezar a dar como ese ejemplo a las personas, pues, que se sienten súper seguidoras del petrismo. ¿Polo Polo o la hija Martínez Sinistierra? Yo, a ver. ¿Por qué? Está jodida esa pregunta. Esa pregunta es muy jodida. O sea, uno no pasa de Guatemala a Guatepeor. Es que don Martínez Sinistierra es una ficha. Sí, no, claro. Es una ficha en la berraca. Usted algo no quiere decir que, o sea, que no sea feliz porque algo pasó, no quiere decir que sea sí. feliz por lo que es el resultado. Polo o la... A ver, miren, yo les voy a decir algo. Yo no creo, yo como penalista, yo creo que igual le ha tocado lidiar con penalistas que le maman gallo. Yo alguna vez le mandé un tweet y me lo respondió como un crack, hablando de ideología, alguna manera. Pero pues es que este ya es un sensei en este asunto. Yo no creo en los delitos de sangre. Digamos,
y se los voy a decir, y para meterle aquí al debate, la discusión, yo soy compañero de semestre de Yoyo Tobar, y lo conozco personalmente. No llego hasta el fondo de poder decir si existieron irregularidades como las que denunció Diana Zuleta en este tema. No he participado en su campaña, lo conozco. Entendí también en medio de este proceso que fue una persona que vivió un momento muy difícil de su vida siendo niño, siendo joven, entendiendo que su papá primero fue un jefe paramilitar y después de eso ha tenido que cargar con ese estigma. No sé cómo hizo la campaña, querido Wally, si le soy sincero. No tengo elementos y tampoco voy a lanzar juicios sobre eso. Pero en este escenario, en este país, entendiendo también lo que pasó con Martínez Sinisterra, la pregunta, ¿quién la debe ganar? ¿Qué opina usted, hermano? No, por mí, Polo, porque lo que tú dices, para mí el delito de sangre en este caso no existe. Acá lo verdaderamente triste es ver cómo está de minimizada la representación afro. O sea, ¿en qué queda? O sea, ¿sí me entiendes? Entre lo que acabo de decir, Guatemala y Guatepeor. Eso es lo que yo creo que es muy triste de lo que está pasando. Porque claro, o sea, tener a la hija de un ex paramilitar o de un paramilitar, pues es una cuestión gravísima. ¿Y a qué iba yo con eso, además? Listo, delitos de sangre no entran. No conozco la campaña de Yoyo tampoco. Y sé, y por lo que yo lo conozco, de pronto es un acto de fe, espero que la haya realizado de la mejor manera. Pero una cosa es un delito de sangre y otra cosa es que sabemos que dentro del funcionamiento de las maquinarias, si tú estás en la cárcel, te eligen a tu esposa, te eligen a tu primo, te eligen a tu hijo, al sobrino, al hermano. Sí, eso pasa un montón. Entonces no es tampoco como regar un manto de dudas sobre la gente y mandarles pues una red de culpabilidad penal, pero uno se pregunta cómo llega y cómo se elige la hija de Martínez Sinisterra. Esa es la pregunta, esa es la duda, ese es el cuestionamiento político. ¿Cómo llega ella allá? En un acto libre, espontáneo, en redes sociales de ver a ver si la montan. No pasa así. Pues no creo. No lo creo. Entonces yo que veo de Polo, veo un tipo obviamente que ya se fue al extremismo, una dinámica que no le conviene absolutamente nada al país, pero es una voz necesaria para la democracia. María Fernanda Cabal es una voz necesaria para la democracia. José Obdulio Gaviria, Macías, Fernando Londoño, son voces necesarias para la democracia, se necesita. Yo creo que si la gente se ve representada, puede ser que tengan una voz necesaria, no sé si necesaria. Yo creo que pensamientos pueden existir, diferencias ideológicas, diferencias pues partidistas, lo que sea. Hay gente que ya sale de ese renglón y yo creo que es cuando ya uno conoce que se ha metido con las tierras de la gente, que se ha metido pues con temas personales que tienen que ver con los derechos humanos, que se tienen que meter con los temas de la guerra, porque a ellos no les importa pues que los hijos de los más pobres sean los que tengan que afrontar los momentos de una discusión en lo que tiene que ver con las fuerzas militares, por ejemplo. Yo creo que necesarios, pues es discutible. Yo creo que en una parte hace parte del juego democrático, pero eso nos lleva a tratar de llegar a una duda y tratar de definirlo con criterio, porque yo sí veo una anarquía ideológica gigantesca en los partidos políticos. ¿Qué puede llegar a ser? Y limitémoslo al concepto de Colombia. ¿Qué es alguien de derecha en Colombia? ¿Qué es alguien de izquierda en Colombia? ¿Qué es alguien tibio? Yo me considero alguien tibio y se los digo abiertamente. Porque en medio de mí, pero loco, en medio de mí, de una posición filosófica que yo tengo, que es ser alguien individualista, alguien escéptico, alguien que tiene planteamientos nihilistas, que no cree en verdades absolutas, que tiene que dudar de las cosas. Si quiere, vamos por partes.
ser alguien de derecha en Colombia puede terminar siendo una persona que representa un sentimiento religioso, que considera que en la política deba participar la religión, porque eso está claro, como lo decía Uzcategui, que él legislaba con una mano en la Constitución y otra en la Biblia. Pues él mira y la particularidad, la delicia, la exquisitez colombiana, que termina siendo, por ejemplo, la nueva senadora Sara Castellanos, dentro de las banderas y las toldas liberales. Ella puede, si quiere, entrar a izar una bandera roja, pero está de acuerdo con que criminalicen a las mujeres por abortar. Como Vivian Morales. Como Vivian Morales, ex fiscal de la Nación, que entra y le tratan de hablar también de qué derechos podría tener a tener su hija, que es lesbiana, y ahí sí se vuelve un 8, ¿no? Sí. Pero dentro de todo ese marco, entonces alguien de derecha es alguien que representa algunos conceptos religiosos, que cree que la religión debe tener participación en la política, que considera, y yo me iría hasta allá tal vez, que considera que, por ejemplo, la opción de la lucha contra las drogas es una opción de criminalización, de ver el problema desde la perspectiva criminal, no desde la perspectiva de la salud pública. Y bueno, en temas de derechos civiles, homosexuales no pueden adoptar. ¿Qué más debería tener esa derecha para poderla identificar? El respeto por la propiedad privada. Bien asustados porque les van a expropiar las fincas. No, yo creo que pasa precisamente por todo lo que tú has dicho. El problema es cuando, para poder defender esos discursos, pues pasas a la agresión hacia el otro. Claro, de acuerdo. ¿Y la izquierda entonces sería el opuesto a eso? Hoy la gente que es de izquierda de Colombia podría decir que es pro aborto, que pro no penalizar a las mujeres por el hecho de que aborten, por la legalización de las drogas, pero digamos, yo me considero una persona un poco más al centro, que considero de cierto lado que primero debe estar el orden, sí, la aplicación de la ley y el respeto a la autoridad, ¿cierto? Pero soy una persona que considero que los derechos civiles deben estar completamente garantizados, que una mujer, independientemente del momento en el que llegue su decisión, el hecho de estar embarazada, no la pueden perseguir penalmente por el hecho de decidir sobre su cuerpo, sobre su plan de vida. Soy una persona que reconoce que la política de drogas fracasó basada en la punición, que hoy le deberíamos entregar a los campesinos la posibilidad al menos de cultivar marihuana, a ver si eso puede llegar a ser más rentable que el pan coger, que el algodón, que el cacao que le están ofreciendo, si es que se los llegan a ofrecer, ¿cierto? Porque el tibio es malo, Wally. Lo que pasa es que, como se ha tomado a la ligera la palabra tibio, que es como definíamos ahorita, o sea, una persona de izquierda, no es la definición que yo hice ahorita de lo que es un mamerto, por ejemplo. O sea, un mamerto no es igual a una persona de izquierda, ¿sí? Los tibios se les llama así es precisamente porque a la hora de tomar una decisión de irse frente a Uribe a continuar con las políticas de muchísimos años que han llevado a Colombia pues al lugar en el que está hoy en día, que muchas han sido un fracaso, como tú lo dices, por ejemplo, con la política diplomática de las drogas. De las drogas. Pues deciden no tomar ninguna posición. Okay. Es muy distinto a tener las posturas que tú tienes, que son liberales, que son pro derechos civiles, que me parecen muy válidas, a decir, no, es que sabes que entre la legalización y la no legalización, mejor una dosis para cada persona. Bueno, es válido, pero es tibio, ¿sí? Que es lo otro. Fajardo fue el que prácticamente dio inicio a todo lo que tiene que ver con ese decirle a la gente que era tibia, porque arranca con unos discursos en los cuales no se da ni para un lado ni para otro, en los que le preguntan algunas cosas y no se expresa de una manera que uno diga, bueno, sentó postura, ¿qué vamos a hacer? ¿Glifosato sí o no? No, pues por acá sí, por acá. Pues esa clase de posturas son las que yo digo hacen parte de lo que tiene que ver con esa definición de los tibios. Más no significa que la gente que tenga, por ejemplo,
que a mí me gusta que la protección, que la propiedad privada sea una realidad y que se siga manteniendo y garantizando, pero estoy en contra de que legalicen las drogas porque no quiero que mis hijos vayan al parque y vean a personas fumando en los parques. Eso es completamente válido para el que lo quiera entender. Eso no significa que sea una persona tibia. Tibios son los que votan en blanco. Ay, Dios mío, qué discusión con eso, pero yo quiero mencionarle mi posición con Petro. Y es una visión es algo incluso existencial. Hay muchos miedos alrededor de eso, sin duda alguna. Yo creo que obviamente, al menos en estos 4 años, no nos vamos a volver Venezuela, y más con el referente que hay allá, más porque esos esquemas presidenciales se basaron en la reelección para llegar al momento en el que está. Yo creo que sería una insensatez entrar a negar lo que está pasando en Venezuela y en Argentina después de muchas malas decisiones. Listo, que naturalmente no se le pueden otorgar a Petro. Viejo Wally, una pregunta acá. Si una persona en medio de su campaña me dice a mí que quiere cambiar el sistema pensional, el sistema de salud, hacer una reforma estructural a las fuerzas militares, si me dice a mí que hay que replantear la forma en la que se distribuye la riqueza, ¿cómo no tener un pánico económico con eso? ¿Cómo puede, y hago una pregunta compuesta, cómo podría reaccionar un mercado internacional a unas reformas tan disruptivas? ¿Cómo poderle ofrecer una tranquilidad y una estabilidad a un grupo de inversionistas, al pequeño, al mediano y al grande, si de un momento a otro te dicen a ti que te van a cambiar todas las reglas de juego o algunas reglas de juego en las que ellos se están moviendo? Pon tú, por ejemplo, en tema de aranceles, de renegociaciones de TLC. Naturalmente eso tiene un efecto en Colombia, pero tiene un efecto internacionalmente. También dentro de la perspectiva en la que gran parte del financiamiento del Estado se basa en vender bonos de deuda, por ejemplo, que es lo que fregó Argentina también. ¿Cómo uno puede tratar de sentirse tranquilo con alguien que quiere cambiar por completo el país? Que creo que esa es la mejor pregunta que uno puede hacer, porque el pensamiento de Petro es: necesitamos cambiar muchas cosas que están funcionando en este país, y tal vez eso es lo que atrae también, porque lo que yo te decía, venimos de 20 años de uribismo. Sí, la gente busca cambio o continuidad. Exacto. Siempre es claro en una solución. Exacto. Pues de pronto no cómo tratar de suavizarlo, pero cómo poder uno darle un poco de quietud a tanta zozobra que genera ese tipo de propuestas. Yo creo que esas cosas las ha respondido Petro en distintas entrevistas, y es precisamente en cuanto a los empresarios, darles esa tranquilidad, que lo que se va a hacer es tratar de promover que más empresas sean creadas sin tanta burocracia, sin tantos tropiezos que existen hoy en día para crear una empresa en Colombia. Establecer dinámicas que, por ejemplo, indican, como él lo ha respondido, es que eso es otra cosa, que uno, pues bueno, eso es lo que él dice. No, pero yo realmente soy muy escéptico de que una vaina como llegar a expropiar a EO, pues eso en Colombia no va a pasar. Yo lo dudo mucho también que llegue a suceder. No, ese susto que tiene la gente, pues eso sí ya es un poco sacado de los caballos, teniendo en cuenta quiénes son los realmente poderosos en este país. Y a esos realmente poderosos, pues es muy difícil quitarles precisamente ese lugar de privilegio, y yo creo que ni por más presidencialismo que haya en este país se puede lograr. Además de eso, hay gente que tiene tildado a Petro como una persona antiimperialista, comunista, que apoya a Venezuela, y realmente pues eso se ha ido desvirtuando con los años. A Petro no le importa tener buenas relaciones con Estados Unidos. Es decir, hay muchas cosas que van a seguir para que, digamos, que esos privilegios de mucha gran parte del status quo y las personas que han estado cómodas desde su posición se mantengan. Lo que yo creo que sí va a pasar
es que esos lugares tan privilegiados que tienen algunas empresas, y por lo que yo sí considero que tú dices que puede haber un susto, es porque sí se va, según lo que él ha dicho, sí se va a ver afectado un poco el tema de los impuestos a algunas de esas grandes empresas para poder llevar a cabo los proyectos económicos del país, que es de donde se va a sacar la plata, pues, de una reforma tributaria futura. Pero yo creo que más allá de eso, la institucionalidad, las puertas giratorias, la manera en que se elige el poder en este país, aparte que haya una constituyente, es muy difícil que una figura presidencial llegue a cambiarlo, sea quien sea Petro, sea cualquier otro. Aquí con esfuerzo y regalando notarías se logró tumbar el artículo de la reelección, pero lograr eso es una cosa bien complicada. Más vuelvo, insisto, con el acompañamiento que tiene Petro hoy en día, la asesoría y la cantidad de gente que está rodeando el proyecto, pues es mucho mayor a como se hacía antes. Entonces yo creo que esos son algunos puntos para pensar como que, bueno, esto va a cambiar a niveles sociales un poco, si es que se llega a dar, porque yo la verdad también soy un poco escéptico de que tantos cambios que se prometen pues se den, pero y más estructurales, ¿no? Exacto, más estructurales. Entonces, no, yo creo que aquí de lo que se trata es de, primero, quitarle un lugar de poder a las personas que han desangrado el país por años y llevar a cabo unas dinámicas sociales que puedan beneficiar a más personas que nunca antes habían tenido un acercamiento al Estado, que pienso que eso es algo que sí se puede lograr un poquito con Petro. ¿Por qué Francia Márquez o por qué Gustavo Petro? ¿Qué diferencia hay entre ellos dos? Bueno, en las últimas semanas de la campaña del pacto yo sentí más empatía con Francia por diferentes temas. Yo creo que lo respondí ahorita. Francia es una persona que viene de abajo, que ha establecido sus luchas por su región de una manera pues autónoma, que además de eso hay muchos petristas que han considerado que es muy necesaria la unión con César Gaviria. Francia estuvo en contra de eso, por ejemplo, que esa es una postura en la que yo estoy de acuerdo con ella. Estuvo también a favor de respetar la palabra para que el segundo lugar de la votación del pacto fuera para la vicepresidencia, que lo defendió lo defendió, mejor dicho, a capa y espada hasta el último día, diciendo que en su tierra la palabra se respetaba, que era algo que Petro, por ejemplo, no quería respetar, que al final se hizo pues porque los liberales no llegaron a un acuerdo, porque César Gaviria no llegó a un acuerdo ni con Petro ni con Fico, pues que al final ahora sabemos que es por Fico, porque pues ese florero llorente de Francia sí me parece muy bien. Es cosa de que, ay, Francia me dijo neoliberal. Bueno. Y además que lo más chistoso de eso es que, a ver, Pastrana le dijo Uribe paraco. Sí. De frente, abiertamente. Uribe le dijo a Gaviria alguna vez que había estado de acuerdo con narcotraficantes y una cantidad de vainas. Y solo falta, me imagino, que Gaviria le habrá mandado su viajado. No, y se lo dijo. Y entonces, pues, Francia le dice a él como, usted es una persona que ha estado siempre en pro de las maquinarias que han jodido la población, y se indignó el huevón. No. Yo no quiero, ya les voy a decir algo, yo no estoy de acuerdo todavía con el pacto histórico y dudo mucho que lo esté. Pero eso es una hipocresía terrible. Claro. Esa es de la manguala política más horrorosa y horrible. Sí, precisamente entonces por esa clase de posiciones serias y fronteras. Es decir, Francia Márquez rompe con una dinámica del marketing político y de lo que significa tener un lineamiento a través de una estrategia política para tomar unas posturas distintas, que no son a veces las más favorables a la hora de estar en una campaña política a la presidencia, ¿sí? Yo eso lo entiendo, pero a la vez me parece muy sincero, a la vez me parece como yo pienso esto y como me he ganado el lugar para estar aquí y tener este micrófono, lo digo, y eso me parece muy respetable de Francia Márquez, y por eso voté por ella. ¿Consideras que hubiese estado preparada para ser presidenta de la República? ¿Quién? ¿Francia? Sí, yo creo que... ¿Qué se necesita para ser presidente de Colombia? No, ser mayor de edad. Vivir en Colombia, haber nacido en Colombia, vivir en Colombia. Ser senador.
Pero No, consideras... oye, en serio, tú que eres abogado, ¿cuántos años hay que tener para ser presidente? Mayor de 35 años. 35 años, mayor de No se necesita 35 nada más. años, nada más. Se no necesita haber ido ni sexto de primaria. Ni Viejo Wally, hermano. Hacemos un tema más sabroso, más particular. ¿Cuáles quemados del Congreso consideras que hubieran sido unos grandes congresistas? Por sus posturas críticas y por sus análisis y porque creo que su trabajo de investigación hubiese sido muy valioso. Creo que Gilberto Tobón hubiese sido un gran senador. ¿Qué opinas de este 4 o 5 buenos congresistas en mi criterio? Gabriel Santos, José Daniel López. A mí mira que por ejemplo Gabriel Toro. Santos, a pesar de estar en orillas políticas distintas, me parece que también ha hecho muy buen trabajo. También me parece bien el trabajo de Mauricio Toro. Sí, siento que esa clase de congresistas hacían falta porque realmente ejercían unos debates interesantes. Y te la voy a mandar a la yugular. Y entonces la lista cerrada del pacto histórico, ¿consideras que hay personas que pueden llegar a suplir ese debate crítico independientemente de las orillas para tratar de construir? Eran personas como Mauricio Toro, como Gabriel Santos, como José Daniel López. No, señor. Pues bueno, con Susana tengo la diferencia que dio Lucas, bueno, yo no sé el video que la jodieron y no tienen ni idea de cuántos senadores hay. Bueno, creo que eso es otro debate. Pero habían congresistas en este momento congresistas muy valiosos que más allá de tener lo que tú dices, una orilla política distinta, están dispuestos a generar consensos, que creo que eso para mí es lo más importante. Sí. ¿La lista cerrada entra a reñir con las buenas elecciones? ¿Estás de acuerdo con la lista cerrada? Yo nunca estoy de acuerdo con la lista cerrada porque me parece que se puede construir a partir de eso unos criterios para el futuro que no me parecen viables. Es decir, doy un ejemplo. Para las siguientes elecciones, después de que pasen las vueltas presidenciales, vienen las elecciones pues de alcaldías, asambleas, consejos, gobernación. Como se supone que el pacto histórico tuvo un éxito, entonces ¿qué va a pasar? Se va a construir ese colegio electoral que a mí me parece que todavía tiene ahí como sus... no estoy completamente de acuerdo en cómo se estableció el colegio electoral del pacto histórico, y creo que eso puede dañar procesos de muchas personas que han estado alrededor de las bases de establecer unos caminos de liderazgo en sus regiones o en sus entornos políticos que se pueden ver afectados. ¿Por qué? Porque es que si yo como colegio electoral digo que tú eres el ungido, entonces tú sí vas a estar dentro de la lista cerrada. Como pasó que a mí me parece muy peligroso. Como pasó con la señora de Roy y lo que pasó sí, con la hija de este man del Polo, de Argote. De Argote. ¿Sí? Es decir, ¿quién establece, quién dice que las decisiones del colegio electoral son las que realmente son buenas para un partido y para las ideas y para los liderazgos que tienen que llegar allá, si no es alrededor del voto que pueden representar esas ideas? Eso es lo que a mí me parece peligroso, que después de todo esto, pues se cree alrededor una suerte de elección por servilleta en la cual yo digo quién es el que es apropiado para llegar al consejo y quién no. Y quién es el colegio electoral, pues no sabemos, ¿sí? A eso es a lo que voy. Entonces yo nunca estoy de acuerdo con la lista cerrada precisamente por eso, porque creo que sí hace que muchos liderazgos que se han venido trabajando desde hace mucho tiempo, que siento que tienen unas luchas por establecerse y por medirse a través del ejercicio democrático del voto, pues se pueden perder. O sea, César Pachón, que tenía como, no estoy seguro si de 30.000 a 50.000 votos en Boyacá, casi se quema por quedar en el lugar 17. Wilson Arias, que ha hecho un trabajo muy valioso, queda en el lugar número 15 y, mejor dicho, o sea, casi que pierde la curul. Y yo no, pues yo soy muy crítico de Wilson Arias, pero es una persona que tiene una representación, una figuración y que ha hecho un trabajo. Y que ha hecho un trabajo para ganarse pues, claro, el respeto de más personas y de paso el voto. Entonces, de estos que te mencioné, ¿no te ha guayabo que alguno se haya quedado? Toro,
doctor José Daniel López, Creo que Gabriel Santos. Creo que Gabriel Santos me parece que ¿Te pareció tenía una posturas buena opción desde la interesantes. objetividad del renacimiento de la derecha, tal vez? Una derecha que no está basada, que cambia el concepto, una derecha que entiende, que es consciente de los derechos civiles, de muchas luchas y tal vez de un pragmatismo estadounidense, que es los gringos son muy pragmáticos, de entender que hay luchas que independientemente del posicionamiento intelectual se perdieron, ¿no? Y que hay que entender en vez de meter los problemas debajo del tapete, lo que tenemos que hacer es regulémoslos y discutámoslos, claro. Sí, no, de acuerdo. Yo creo que precisamente esa clase de personas, que me parece, por ejemplo, que Gabriel Santos hacía unos debates respetuosos y pues interesantes, es esa clase de personas con las que se puede llegar a dar discusiones, no diciéndole a una periodista yo hago lo que se me da la gana, como hace Polo. Esa es la clase de política que no debería ser parte del país. Viejo Wally, la primera vuelta, ¿cómo la ves? Pues hay muchas... Hay mucho optimismo en las bases del petrismo, ¿no? Sí, hay mucho optimismo. ¿Crees que ese optimismo puede ser contraproducente? Sí, o sea, aquí nada está ganado hasta que está ganado, diría Hernández Bonet. Esto no se acaba hasta que se acaba. Marica, no menciones a Refisal que se cagan, güey. Que la cagas, güey, la cagas. O sea, hay una lección ganable. Bueno, no. A ver, a mí me parece deleitante ver a Benedetti fulgurante de optimismo y siendo la persona, pongámoslo en términos de abogado, prístina e inmaculada en la política. Él es un tipo dándole besitos a Petro. No, está loco. Es un tipo que lo único que ha sabido hacer en su vida ha sido cambiar de posición, caer de pie. A caer de pie. Y ahorita está perfecto porque, pues, según lo que se ve, es una de las manos derechas de Petro en toda esta cuestión. Y él es una persona que ahorita es el más representante de las luchas y de los temas civiles, cuando es una tremenda hipocresía en mi criterio. Pero entonces esa primera vuelta no la ves tan clara. ¿Cómo la ves? Yo no la veo tan clara. Hay mucha gente que siente que sí se puede de una. A mí los datos no me dan, o sea, a mí los números. Es decir, Petro decía desde el comienzo de la campaña electoral, desde mucho antes, porque pues ya prácticamente 3 años en campaña, 4 años de que arrancó. 4 años, sí señor. Él decía que la Colombia humana era un proyecto de 8 millones de votos. Bueno, esos 8 millones de votos no se vieron, o sea, tuvo una muy buena votación, pero esos 8 millones de votos... Pero se vieron en la segunda en la segunda vuelta que llegó, en los que algunos denominaban que fuera su techo, ¿no? Sí, exacto. Frente a los 10 pero esos 8 millones de votos no se vieron ahorita en la consulta. A eso es a lo que voy. Y igual, Fico tuvo una votación, pues, regular. Yo creo que el Partido Liberal sigue siendo determinante a pesar de lo que se pueda decir. Yo estoy muy en contra, y vuelvo y lo reitero, del cacicazgo de César Gaviria, pero siento que si no hay una cercanía con esos representantes liberales y con esas votaciones liberales, la verdad es que va a ser muy complicado ganar en primera vuelta, porque son más o menos unos 2 millones y medio de votos los que se van ahí. Entonces, pues no da además porque son varios candidatos. Estamos hablando que Rodolfo Hernández también se ha puesto la maleta de la anticorrupción. A mí el discurso de Rodolfo me parece bastante particular porque veo a Trump ahí. Sí. En mi canal sale ahí que él es el Trump criollo. Entonces él es el antiestablecimiento, él es la persona que cualquier persona que lo critica es un corrupto, y que todo el mundo hace parte de la clase política tradicional. Déjate de joder, Rodolfo. Te estoy diciendo, déjate de joder, Rodolfo. Que el discurso antiestablecimiento estaría si estuvieras siendo todavía empresario de Bucaramanga y no te hubieras metido las manos durante 4 años en la alcaldía, donde mucha gente te criticó y la única respuesta válida que tú encontraste es tildarlos de corrupto y de clase política tradicional. Déjate joder.
y trata de evolucionar un poco más del discurso más allá de Trump. No mienta, hijo de puta. Sí. No, pero es la realidad. Yo no puedo ser una persona, un demócrata, que vaya y trate de acolitar personas que entran a discursos comunes tan básicos para no tratar de dar discusiones sobre su gestión y tratarlos simplemente de corruptos que viven de la clase política tradicional. Entonces es eso, señor Rodolfo, ojalá lo tenga en cuenta y lo tengamos. ¿Qué pasa, compadre? No, y además, a eso voy, hablando de la primera vuelta, Rodolfo a través de ese discurso va a tener una votación importante. Tuvo fuerza, ¿no? Tuvo fuerza. Y claro. Se fue a ver al Papa y tal vez como que la vaina se les infló un poquito, sí, ¿no? Sí. Pero... Además, hasta donde sé, chismes, porque no es confirmado, asesores políticos de él que eran importantes en la campaña se fueron cuando se sospechaba que él estaba haciendo acercamientos con Álvaro Uribe. Entonces, claro, la campaña de él fue súper exitosa hasta febrero, que tenía sus asesores. Sí. Y ahí para abajo se congeló, se murió. Entonces, vamos a ver qué pasa aquí a mayo. Pero ese factor, para resumir el cuento, hace parte de los factores que yo creo que inciden en que a Petro no le alcance en primera vuelta. Y pues en segunda se pone un poco más complicado. Yo creo que para nadie es un secreto tampoco que fue más el voto anti-Petro que el voto pro Duque hace 4 años. Ajá. ¿Cómo ves el fenómeno del voto anti-Petro en este momento? ¿Cómo ves socialmente la situación de una discusión? Es complicado de medir. Es complicado de medir porque yo creo que Petro sigue generando mucha resistencia, menos que hace 4 años, pero la sigue generando. O sea, es muy complicado de leerlo. O sea, y por eso es que a mí no me gusta tampoco esa sensación de victoria que ya pues tiene mucha gente, porque sigue existiendo resistencia. Uno se va a muchas partes y lo que entiende es que todavía hay mucha gente que le tiene miedo a Petro y que sienten miedo al saber que probablemente Petro sea presidente. Oiga, viejo Wally, Fajardo no lo mencionamos. No, pero es que el centro, con todo respeto, pero eso fue un fracaso. O sea, eso sí. O sea, ni para qué hablamos de eso. No, qué barbaridad, pero ¿y Fajardo qué? No, pues nada. ¿No? ¿Ballenitas o qué? Ballenas, ya. Eso no hay nada que hacer. Oiga, viejo Wally, otra cosa, ya como para terminar. Yo no voy a preguntar lo evidente. Es una vergüenza que cada día que pase Jennifer Arias no renuncie a la presidencia de la Cámara de Representantes. Qué boleta. Yo no voy a decirle a ella si ella es responsable del delito de plagio. Yo no le voy a decir a ella que en concreto es violación de derechos morales y patrimoniales de autor. Pero una persona con unas acusaciones tan particulares, tan bien sustentadas, tan bien estructuradas, no debería apartarse de una dignidad como es finalmente representar la presidencia y a todos los representantes de la Cámara de Colombia. Lo que pasa es que está buscando de dónde copiarse la carta de renuncia porque no sabe cómo redactarla. Esa es la demora. No sabe cómo redactar la carta de renuncia, bro. Hasta esperar a que sepa dónde copiarla. Venga, viejo, vale, hay esperanza. Si gana Petro, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo, hermano? Que estoy cagado el susto. No, eso se toca seguir trabajando. Dijo mi mamá, gane el hijo de puta que sea. Mañana hay que hacer almuerzo. Eso no hay duda, hermano. Hermano querido, le agradezco mucho. Fue un espacio tremendamente agradable. Fue un espacio tremendamente sencillo, pero tal vez a todos lo que yo les quiero decir es que Wally tiene una posición, yo tengo otra posición y pudimos discutir una chimba sin ser tibios, porque ahora el tibio es una locura, pero nos pudimos orinar de la risa, pudimos disfrutar y esa es la idea de la democracia, señores, que podamos entre posiciones distintas hablar. Bueno, querido Wally, muchas gracias. Un placer, mi hermano. Nos vemos, síganme. Me dicen Wally. Síganme.